Buen día, mi nombre es Miguel Calvo, soy encargado de cátedra de medicina por imágenes de la UCA. Esta es la primera clase del año. Me hubiera gustado presentarme, digamos, dando una clase en directo, pero no fue posible, parece que no estaba bien organizado. En cualquier caso, la semana que viene voy a hablarles, aunque sea 5 o 10 minutos, así respondo a preguntas o cuestionamientos que tengan sobre el año. Algunas generalidades: vamos a tener clases teóricas los lunes de 14 a 15 y 30. Los lunes de 14 a 15 y 30. Probablemente esto van a decidir ustedes y el delegado voy a tomar contacto con el delegado me va a avisar a mí si ustedes prefieren tener estas clases en directo los lunes de 14 a 15 y 30 o si prefieren, como la mayoría, o al menos en los dos semestres pasados, los alumnos prefirieron siempre que yo grabe las clases como ahora y las alce a la plataforma alzo las clases a una plataforma y al mismo tiempo a un canal de YouTube. Bueno, esto en cuanto a las clases teóricas. Las clases prácticas se dan los sábados de 10 y 30, 12 y 15. Estas sí las van a tener que hacer en directo en ese momento. Tenemos 3 instructores: el doctor Astigarraga, la doctora Vera y la doctora Doria. Como ustedes saben, el porcentaje de asistencia requerido es del 75%. Hay dos parciales. La nota final es 30, 30, 40, o sea, 30% del primer parcial, 30 del segundo, 40 del final. Hay un recuperatorio para la gente que no alcanza promedio o para la gente que no alcanza el porcentaje de 75% de clases, pero supera 60%. Obviamente por debajo del 60% no hay chance de recuperar. El recuperatorio es uno solo y se toma al final del año y abarca todo el año. O sea, traten de no faltar al parcial porque es mucho peor. Van a tener que estudiar todo el programa en un recuperatorio. Por más que ustedes hayan perdido el primer parcial, el recuperatorio incluye todo el año. Ahí abajo están los tópicos que vamos a tocar: tórax, digestivo, urinario, osteoarticular, neuro, mama, y después hay una senología, después hay misceláneas. En blanco está lo que va a entrar en el primer parcial. Hay una clase de generalidades que es hoy, luego hay 4 clases de tórax, 3 de digestivo, 2 o 3 de digestivo, depende cómo se vaya desarrollando, y una de urinario. Dicho de otro modo, hay 8 o 9 clases y después se da el primer parcial. Serían unos 2 meses. Y el segundo parcial se hace en general la última semana lectiva. Los parciales se pueden coordinar. Vamos a ir coordinando qué día les queda mejor vía el delegado. Este es el libro que yo les recomiendo. El libro de texto que usamos en la cátedra. El libro yo lo tengo en mi Kindle, digamos. Se puede comprar por Amazon. Vale la pena, es un libro completo, bueno, y que les va a servir. Yo no recuerdo el precio, pero está alrededor de los 20 o 25 dólares. Un reseño histórico de mi especialidad, digamos, de medicina por imágenes. El primer hito se dio en el año 1895, cuando William Röntgen descubre los rayos X accidentalmente, trabajando con un tubo de rayos catódicos. Descubrió que había una radiación capaz de atravesar la materia. En aquella época un paradigma era que nada podía atravesar la materia. Él, con los rayos X, rompió este paradigma, descubrió que los rayos X obviamente atraviesan la materia y gracias a eso permite visualizar estructuras corporales. Esta es la primera radiografía que se hizo en la historia, es la mano de la mujer de Röntgen.
para obtener esta radiografía, que obviamente para los estándares actuales es muy mala. Para obtener esta radiografía, él irradió la mano de la mujer como 20 minutos seguidos. Después las demás fechas importantes, a fines de los 1800, Pierre y Marie Curie descubrieron la radioactividad. Después el siguiente hito de importancia son las bombas atómicas en Japón en el 45, que demostraron el efecto deleterio, el efecto cancerígeno de los rayos X. A partir de los 70 se inventan, hasta el 73, las imágenes estaban dominadas solo por los rayos X. En el 73 aparece la tomografía y más o menos en la misma época la ecografía. Y en los 80 aparece la resonancia magnética nuclear. Y después todo el resto viene por añadidura, la radiología intervencionista, etc. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas. Hay dos tipos de radiaciones, mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas son aquellas en que hay movimiento, hay algo físico que se mueve. Las olas de mar son radiaciones mecánicas, el sonido son ondas mecánicas, hay compresión y rarefacción del aire, por eso eso es el sonido. Las radiaciones electromagnéticas, si bien hay un concepto en la física cuántica de que la radiación electromagnética es también particulada, o sea, hay algo que se mueve. El concepto clásico es que la onda electromagnética, si bien proviene de la materia, de electrones o de núcleos atómicos, hay choques entre electrones o desplazamiento de electrones o de núcleos atómicos que generan las radiaciones. El concepto clásico es que no es particular y que es una vibración al mismo tiempo, una vibración sinusoidal cíclica de un campo eléctrico y de un campo magnético. O sea, esto oscila, un medidor de campo eléctrico hace oscilar un medidor de campo eléctrico y hace oscilar un medidor de campo magnético al mismo tiempo. Es básicamente una forma de transmisión de energía. Las radiaciones electromagnéticas son múltiples. Acá a la derecha en el cuadro ustedes ven todos los tipos de radiaciones electromagnéticas que hay. La luz visible es un tipo de radiación electromagnética, las ondas de televisión, de radar también, los rayos X también. La diferencia entre estas radiaciones está en la longitud de onda o en la frecuencia. Fíjense que la frecuencia que está en relación inversa a la longitud de onda de los rayos X es mucho mayor que la luz visible. Entonces, la luz visible tiene la misma naturaleza que los rayos X, con una longitud de onda muy diferente. Ustedes ven que la longitud de onda es mucho menor y la frecuencia mucho mayor en el caso de los rayos X, que están arriba, comparativamente con la luz visible. Esto explica por qué los rayos X, al tener una longitud de onda mucho más corta, pueden atravesar estructuras corporales. Hay que tener en cuenta que cualquier radiación se va a detener si choca con una estructura atómica del cuerpo. Entonces, al tener una longitud de onda menor, es capaz de atravesar tejidos, contrariamente a lo que ocurre con la luz visible. Si yo con una linterna la apunto a una persona, por detrás hay una sombra, no atraviesa el cuerpo, digamos. El aire sí es atravesado por la luz visible, por cualquier tipo de radiación, porque casi no tiene átomos o tiene átomos muy dispersos. A medida que el número atómico de la estructura corporal aumenta, hay mayor posibilidad que detenga los rayos X. Esto explica por qué el hueso sale blanco en la radiografía, sale opaco, porque al tener un número atómico muy elevado, estos átomos interfieren con los rayos X, absorben los rayos X y no son atravesados, entonces van a salir opacos. El pulmón, sin embargo, va a salir radiolúcido o negro, porque al tener muy pocos elementos atómicos es fácilmente atravesado por los rayos X. La producción de los rayos X depende de un choque de electrones. Cuando alguien dispara un equipo rayos X, lo que está haciendo es pasar una corriente eléctrica dentro del tubo. Esta corriente eléctrica genera una diferencia de potencial y una lluvia de electrones sale disparada de un extremo del tubo al otro, choca contra un elemento que se llama ánodo
y desplaza electrones del ánodo, desplaza electrones del material que compone el ánodo. Los electrones saltan de nivel, bajan de nivel y liberan energía. Esta energía es lo que conocemos como rayos X. El sistema es bastante ineficiente, solo 1% de la energía cinética de estos electrones es convertida en rayos X, el 99% en calor. Por eso estos equipos, en gran medida, la complejidad de estos equipos está en disipar el calor que genera el tubo. Los rayos X tienen varias propiedades, algunas son muy importantes. La primera es el poder de penetración. Esto es lo que hace que los rayos X puedan generar imagen visible, poder penetrar la materia. Tiene efecto fotográfico, o sea, esto también permite obtener radiografías. Los rayos X van a generar cambios en las emulsiones fotográficas. Hoy la radiología es digital, pero en el primer momento eran como una fotografía y se imprimían en papel. También tiene un efecto ionizante, ioniza los tejidos y los gases. Tiene un efecto biológico súper importante, puede producir cambios en los tejidos vivos y mutaciones, sobre todo en las células con mitosis muy acelerada, como las células que están en las gónadas. De aquí deriva la capacidad que tienen los rayos X de producir tumores malignos, digamos. Y algunas propiedades menos importantes, como el efecto luminiscente, que es la capacidad que tiene cuando impactan sobre ciertas sustancias, sobre ciertos objetos, estos emiten luz. Vamos a ver una pequeña descripción de todos los métodos que vamos viendo durante el año, que son la radiografía, la radiología, la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética, que son los 4 pilares de la medicina por imagen hoy. Para obtener una imagen radiológica necesitamos un tubo de rayos X. El tubo de rayos X va a emitir rayos X que van a atravesar un cuerpo que está dibujado acá hacia abajo. Los rayos X van a sufrir tres efectos. Una parte de los rayos X va a ser absorbida, por ejemplo en el hueso no va a pasar, y en la radiografía se va a manifestar como opaco. Una parte va a penetrar y va a impactar contra el film que está detrás, en ese caso va a ser radiolúcido o negro, y una parte se va a dispersar, va a chocar contra átomos y estos átomos no son lo suficientemente importantes como para absorber, van a dispersar los rayos X. Y para evitar que estas van a generar imágenes parásitas, para evitar esto, detrás del cuerpo hay lo que se llama una grilla antidifusora, que son láminas de plomo orientadas en el eje de los rayos X que provienen del tubo. O sea, solo los rayos X que provienen del tubo van a poder pasar esta grilla, las demás van a ser frenadas. Y por último, detrás tenemos el film. Al principio acá había una placa que era como una fotografía. Hoy día hay sensores electrónicos que van a formar la imagen digital. De la misma manera que la fotografía evolucionó hacia la digitalización, la radiología evolucionó hacia la digitalización. Es muy importante que el cuerpo esté lo más cercano posible al film, porque cuanto más se aleja el objeto a ser radiografiado del film, más grande va a salir su imagen, o falsamente grande va a salir su imagen en la radiografía final. Por eso se trata de acercar lo más posible la estructura al film. Esto tiene importancia en la radiografía de tórax y explica por qué la radiografía de tórax se hace póstero-anterior. En la radiografía de tórax el pecho se acerca al film, los rayos X entran por la espalda del paciente, para que el corazón que está adelante en el tórax se acerque lo más posible al film y su tamaño sea lo más real posible. La radiografía puede ser convencional o analógica, es la misma diferencia que hay en la fotografía. Puede ser analógica, es un medio físico que no es modificable, ustedes no pueden modificar una fotografía analógica, o puede ser digital, en cuyo caso hay un lector electrónico en vez de film.
y se puede almacenar y distribuir. Se puede mandar a lo que se llama hoy un PAX, que son las siglas en inglés de un sistema de comunicación y archivo de imágenes. Por otro lado, la radiografía puede ser simple o sin contraste, sin utilización de contraste, o puede ser contrastada, que son los estudios radiológicos contrastados. Y contraste podemos dar por varias vías, podemos dar por vía vascular, podemos dar por vía digestiva o por vía urinaria. La radiografía, este es un concepto muy importante. La radiografía tiene 5 densidades o 5 colores, solo 5. Las densidades de menor a mayor son aire, grasa, agua o partes blandas, calcio y metal. El aire no absorbe los rayos X, tiene un color por lo tanto más oscuro. La grasa es un color gris más oscuro que los tejidos blandos. La densidad agua o partes blandas es el color blanco que tienen el músculo, el corazón, cualquier líquido, todos los tejidos blandos en general. El calcio es la densidad del hueso. El hueso absorbe rayos X, no absorbe totalmente, pero casi totalmente. Es de hecho el material orgánico que más absorbe. Es más opaco que las partes blandas. Y el metal absorbe totalmente los rayos X. Por lo tanto, es el color más opaco o blanco que hay en la radiografía. Entonces, podemos decir que la radiografía es una pintura con 5 colores: aire, grasa, partes blandas, calcio y metal. Y es fundamental entender que para que una estructura se delimite de otra en el cuerpo, tiene que estar rodeada de otra estructura de densidad diferente. Si lo que rodea una estructura es otra de densidad similar, no se van a poder diferenciar una de otra. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en ciertas neumonías que tocan el corazón. La neumonía tiene densidad partes blandas, el corazón también. Cuando la neumonía que está en el pulmón entra en contacto con el borde cardíaco, sus dos bordes van a desaparecer. Esto se llama signo de la silueta. Esta es una radiografía de tórax y permite entender todo lo que yo les estuve diciendo hasta ahora. Yo puedo ver el borde derecho del corazón, porque el borde derecho del corazón está adyacente a pulmón y tienen densidades radiológicas diferentes. Lo mismo pasa con el borde izquierdo del corazón, o lo mismo pasa con las arterias pulmonares en los ilios. Las arterias pulmonares se pueden ver porque están rodeadas de pulmón. Sin embargo, en el mediastino, aquí hay un montón de estructuras. Está la aorta ascendente y la aorta descendente. Hay esófago, hay tráquea, hay ganglios linfáticos, hay vasos sanguíneos, hay corazón. Nada de eso se puede distinguir una estructura de la otra. Yo no puedo distinguir el esófago del resto porque todas tienen la misma densidad radiológica, que es partes blandas. Si aparece un derrame pleural, como ocurre en la imagen de la derecha, el derrame pleural va a tener la misma densidad del corazón y el corazón deja de ser delimitable. Deja de verse porque ya no está más rodeada de pulmón aireado, sino que está rodeada de pulmón con líquido que tiene la misma densidad que el corazón. Lo mismo en una radiografía lateral de tórax. Lo que se ve porque tiene una densidad diferente. La columna dorsal se ve y se delimita del resto del mediastino porque la densidad calcio es diferente a la densidad partes blandas en la que está esta columna. El borde posterior del corazón se ve porque hay pulmón detrás, y así con todo lo demás, ¿no? Sin embargo, en el mediastino anterior, el corazón no se distingue del resto de los vasos sanguíneos ni de ninguna otra estructura. El segundo método es la fluoroscopía o la radioscopía, es visualización en tiempo real mediante radiología. Esto permite ver estructuras corporales en movimiento, cómo evaluar hay o no parálisis diafragmática, cómo se mueve una articulación, y además, si administramos contraste, podemos ver la motilidad del tubo digestivo, podemos ver vasos sanguíneos, etc. En forma dinámica. Las imágenes se pueden grabar en forma de video, se pueden representar en un film. Para hacer una fluoroscopía se necesita un equipo de rayos X, un equipamiento especial que va a proyectar las imágenes dinámicas en un monitor.
y además con una mesa móvil que permite movilizar al paciente. Esta fue la base de la radiología intervencionista y hay que tener cuidado porque aquí ya la dosis de radiación es un poco más importante. Bueno, se utilizan equipos como los que ven ustedes acá a la izquierda. La mesa es pivotante, se mueve a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, el tubo también, y esto permite evaluar de forma dinámica al paciente. Hay equipos que son más dedicados a la radiología intervencionista, como en este caso un paciente que está haciendo, un médico que está haciendo un cateterismo cardíaco. Esto es lo que yo les decía de cómo se puede evaluar dinámicamente. Este es un paciente a quien le estamos evaluando la movilidad diafragmática. El paciente respira hondo y los dos diafragmas descienden con la inspiración, lo cual nos confirma que ambos diafragmas tienen una movilidad conservada. Sin embargo, este otro paciente, fíjense, el diafragma izquierdo excursiona correctamente con los movimientos respiratorios, está en inspiración profunda, sin embargo el diafragma derecho está paralizado. Esto en una radiografía estática no podemos saber, sin embargo, evaluando dinámicamente con fluoroscopía podemos hacer el diagnóstico de parálisis diafragmática derecha. Lo mismo, estos son ejemplos de arteriografía. Esta es una arteriografía hepática en un paciente que había tenido un traumatismo penetrante de hígado. Van a ver ustedes que hay un catéter metido en la arteria hepática, hay una opacidad redondeada que se llena, eso se llama falso aneurisma postraumático, esto sangra. El paciente tenía un hematoma subcapsular por sangrado activo de este falso aneurisma, y lo que se hizo es pues colocar un coil, un dispositivo que se ve acá, que cierra la arteria y cierra la arteria que alimenta el falso aneurisma, que en la secuencia de la derecha ya no es más opacificado. El paciente dejó de sangrar afortunadamente. La tomografía computada es el tercero de los métodos de imagen. La tomografía computada usa rayos X. De hecho, en el tomógrafo hay un tubo rayos X que en vez de estar fijo, como en el equipo rayos, gira 360 grados alrededor del paciente, emitiendo en forma continua rayos X. Estos rayos X van a atravesar el cuerpo y van a ser medidos por detectores electrónicos que están en la estructura redondeada que se llama gantry, que rodea al paciente. Estos detectores van a medir el porcentaje de absorción de los rayos X a medida que atraviesa el cuerpo, y una computadora va a reconstruir la imagen a partir de los coeficientes de atenuación. La teoría la dio este señor Hounsfield, que ganó el premio Nobel en el año 69, aún antes de que se desarrolle el primer prototipo de tomógrafo. En forma simple, lo que hace un tomógrafo es emite, este es un haz de rayos X, del otro lado hay un detector. Supongamos que en este cuerpo haya tres estructuras. El nivel de energía del rayo penetrante es 1000, esta estructura detiene 200, esta estructura detiene 150, esta estructura detiene otros 150. Al final, el detector capta que de los 1000 iniciales la energía recibida es 500, ¿ok? Pero aún no sabemos cuántas estructuras y qué grado de absorción tiene cada una de ellas. Eso lo sabemos haciendo rotar el tubo. Hay cientos de miles de cálculos se hacen a partir de los rayos X emitidos y absorbidos, sobre todo. Los detectores electrónicos determinan qué porcentaje de absorción sufrieron los rayos X a lo largo de la circunferencia del cuerpo, y mediante retroproyección pueden determinar qué estructura absorbió qué porcentaje o qué cantidad de rayos X. Entonces, la tomografía es un tubo rayos X que va a girar 360 grados. Los tubos rayos X van a atravesar el cuerpo y van a ser detectados por detectores electrónicos, y por retroproyección van a generar la imagen y le van a dar un valor que va del menos 1000, que corresponde al aire, al más 1000, que corresponde al metal. O sea, hay 2000 posibilidades de densidad en la tomografía. La tomografía es una imagen matricial.
una imagen matricial que tiene 512 columnas por 512 líneas, multiplicando da más o menos unos 260.000 píxeles. Cada píxel tiene un coeficiente de atenuación. Si en este píxel, en este punto del píxel, hay un metal, el número va a ser 1000. Si en este píxel hay aire, el número va a ser menos 1000. Y si en este píxel hay agua o líquido, va a ser 0. O sea, en el cerebro de la computadora hay números. Esta imagen no es lo que nosotros vemos, sino que son numeritos. Y a cada numerito le corresponde un color. Por ejemplo, al aire, que tiene menos 1000, le corresponde un color negro. Y al hueso, que tiene más 500 o más 600, le corresponde un color más blanco. De esa forma se genera la imagen matricial de la tomografía. La tomografía, como ventaja, tiene la opción, o sea, tiene el hecho de que mejora la resolución de la imagen, porque en vez de 5 densidades hay 2000 con respecto a la radiografía. Es un método rápido. Una adquisición hoy de tórax, abdomen, pelvis, o sea, de lo que se llama cuerpo entero, dura 25 segundos. Está bastante disponible, hay bastantes tomógrafos. De hecho, el Ministerio de Salud acá en Paraguay tiene al menos un tomógrafo en cada departamento. Entre las desventajas del método está el hecho que es irradiante, a pesar de que cada vez irradian menos estos equipos, y el costo ya se eleva. La ecografía es el tercero de los 5 métodos, el cuarto, perdón, de los 5 métodos. La ecografía usa ultrasonidos, que son ondas mecánicas, no son más electromagnéticas, son ondas mecánicas con una frecuencia superior a la audible. La frecuencia audible es de 20 a 20.000 ciclos por segundo, y acá nosotros trabajamos con megahertz, millones de ciclos por segundo. La ecografía se basa en el efecto piezoeléctrico, que es un fenómeno por el cual ciertas piedras, sobre todo el cuarzo, que más se usa, van a generar ondas, van a generar ultrasonidos cuando se somete a corrientes eléctricas, y viceversa, cuando reciben los ecos del paciente van a convertir esto en señal eléctrica. La imagen se va a obtener generando un pulso en el transductor, que es lo que se aplica al cuerpo del paciente. El transductor va a emitir ultrasonidos, los ultrasonidos van a rebotar contra las estructuras y van a volver al transductor, y van a sufrir el efecto inverso. Los ultrasonidos van a ser transformados en señal eléctrica. Esta señal eléctrica va a generar la imagen. Vamos a ir viendo ejemplos durante el año. Se trabaja con frecuencias altas de 2 a 18 MHz en práctica clínica. MHz es millones de ciclos por segundo. Cuanto más alta la frecuencia es mejor la imagen, pero la penetración disminuye. Por eso en abdomen, que es un espesor mayor, se trabaja con 2 a 6 MHz. En las partes blandas, sin embargo, que es menor espesor, se puede trabajar con una frecuencia más alta y por lo tanto tener mejores imágenes. La ecografía tiene dos enemigos, el gas y el hueso, que rechazan totalmente. Por eso no se puede evaluar hueso ni pulmones, por ejemplo, con ultrasonido. Pero se aplica a todo esto que ustedes ven a la derecha, se aplica a un montón de áreas de la medicina. No tiene efectos biológicos. De hecho, se hace ecografía en embarazada, se puede hacer sin ningún problema. No se conoce ningún efecto malo de la ecografía. El último método es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear, el resonador es un imán. El imán, hay una relación entre una corriente magnética y una corriente eléctrica. O sea, toda corriente, todo campo magnético genera una corriente eléctrica, y toda corriente eléctrica genera un campo magnético. Y esto va a tener importancia porque esto permitió que se obtengan imágenes a partir del magnetismo, porque el cuerpo, estamos llenos de átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es positivo, tiene es un protón de más, entonces tiene carga positiva, y al entrar el cuerpo al imán, estos átomos de hidrógeno van a reaccionar de ciertas maneras que nos van a permitir obtener imagen a partir de ellos. Se usan imanes súper potentes. Para que ustedes se den una idea, la potencia del imán de resonancia magnética
es por lo menos 10.000 veces el campo magnético de la Tierra. No hay radiación ionizante, no hay efecto deleterio, hay algunos problemas de seguridad, si hay un objeto metálico dentro del cuerpo como el marcapasos o elementos metálicos del entorno, digamos, pueden moverse o pueden salir disparados. La resonancia como ventaja tiene el hecho de que es el mejor método de resolución en densidad, de que cuando uno ve una resonancia cerebro, la distinción entre sustancia gris y sustancia blanca es súper evidente, o sea, el mejor método de resolución en densidad. No irradia. Ahora es caro, es complejo, dura tiempo, así como les dije, con una tomografía, una adquisición dura 25 o 30 segundos. Los estudios y el estudio puede durar 3-4 minutos en resonancia, un estudio puede durar entre 30 y 1 hora y media, de repente los más largos. Hay algunas contraindicaciones. La única contraindicación absoluta, hay dos contraindicaciones absolutas de resonancia magnética. La primera es el marcapasos, que no es absoluta. El problema del marcapasos no va a salir, no se va a mover el marcapasos, lo que va a ocurrir es que se va a desprogramar. Entonces hacemos resonancia en pacientes con marcapasos, pero tiene que venir el técnico del marcapasos a desprogramar y volverlo a programar una vez terminado el estudio. La segunda contraindicación, y esta sí absoluta, son los cuerpos extraños metálicos intraoculares. Si uno tiene un cuerpo extraño intraocular, eso se puede mover y puede dejar secuelas en la visión. La resonancia se basa en la cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos. Los átomos de hidrógeno tienen una carga positiva y por lo tanto tienen magnetismo, pero están orientados totalmente al azar, por lo tanto no generan nada. El problema es que la ventaja es que cuando se le mete al paciente a una máquina, a un imán enorme, los átomos de hidrógeno van a alinearse al campo magnético, que es lo que pasa aquí a la izquierda. Cuando no hay campo magnético, los átomos están girando al azar, están orientados al azar. Cuando se meten en un campo magnético, se orientan todos en el eje paralelo al campo magnético. Ahí lo que se hace es aplicar una onda radiofrecuencia, que es el ruido que se escucha de forma periódica en el resonador, y en ese momento los átomos giran 90 grados y van a generar una señal capaz de ser captada. Es lo que ocurre así con la onda. Cada vez que hay una onda radiofrecuencia hay un giro de 90 grados de todos los átomos, y esto es capaz de ser captado por el equipo. Vamos a hablar cuando para la onda radiofrecuencia que movió 90 grados los átomos de hidrógeno, va a ir aumentando progresivamente la magnetización longitudinal. El tiempo, y este tiempo que tardan los átomos de hidrógeno de cada estructura corporal en recuperar esta magnetización longitudinal, se llama T1. Al mismo tiempo van a perder la magnetización transversal, y el tiempo que tardan en perder se llama T2. Resulta que cada estructura del cuerpo tiene T1 y T2 diferentes, por eso es que son tan fácilmente diferenciables en resonancia magnética. El músculo tiene un T1 y un T2 totalmente diferente a la grasa, y la grasa diferente a la sangre, y la sangre diferente al líquido cefalorraquídeo, y el líquido cefalorraquídeo al hueso, y así sucesivamente. Por eso, como cada estructura tiene propiedades magnéticas diferentes, van a salir con densidades diferentes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes métodos? La radiología tiene como ventaja su disponibilidad, el hecho de que se obtiene rápidamente la imagen, el costo y la portabilidad de equipos que se van a tal paciente. Las desventajas, tenemos que usar radiación ionizante, la imagen está limitada, es bidimensional, tiene baja resolución, densidad, solo 5 colores, y magnifica algo. La imagen tiene un 15% de magnificación, no es totalmente real. La tomografía mejora la resolución en densidad, porque ya tenemos 2000 densidades. Las medidas en la tomografía son exactas, la imagen es totalmente digital, queda archivada y puede enviarse a quien uno quiera, el tiempo es corto. Las desventajas, una de las ventajas, igual que los rayos X, sí usa radiación ionizante, y el costo ya aumenta. La ecografía tiene como ventajas que no usa radiación ionizante, por lo tanto no causa ningún daño.
el costo es bajo, es portable, se puede ir hasta el paciente y está muy disponible, hay un montón de ecógrafos. La principal desventaja de la ecografía es que es operador dependiente. Uno depende del operador que hace el estudio. La tomografía, la resonancia tienen protocolos de adquisición estándar, cualquier otra persona puede interpretar el examen. La ecografía solo puede interpretar el que hace. La ecografía está limitada por gases y por espesor tisular. Si hay mucho espesor tisular como los obesos, la ecografía se ve muy limitada. La resonancia como ventaja es que es el mejor método de resolución de densidad, como acabamos de ver, es el que mejor discrimina todas las estructuras, no usa rayos X, no irradia, no invade, y entre la desventaja hasta el costo, la duración del examen. Hay algunos pacientes claustrofóbicos y tienen algunas contraindicaciones. Esto ya pasa rápido, es importante cómo describimos los hallazgos. En cada método se describe con palabras diferentes. En radiología se habla de radiopaco o radiolúcido. Radiopaco es el hueso. ¿Okay? Cuando algo es blanco en radiografía se dice que es radiopaco, que hay una radiopacidad. Cuando algo es oscuro como el pulmón se dice que es radiolúcido. Entonces en radiografía es radiopaco o radiolúcido. En tomografía se habla de densidad. Cuando algo es más blanco es hiperdenso. Por ejemplo, este tumor que está aquí entre la región parietal y occipital del hemisferio izquierdo es hiperdenso con respecto al resto del cerebro. Cuando tiene la misma densidad es isodenso. Este tumor que ocupa todo el lóbulo izquierdo del hígado tiene la misma densidad que el resto del hígado, por lo tanto es isodenso. Cuando algo es más oscuro, como por ejemplo este infarto esplénico, esto es el vaso, en el vaso hay una imagen, hay un área hipodensa, es hipodenso, más oscura, perdón, es hipodenso. Y captación o realce, cuando algo capta el contraste se dice que realza. Por ejemplo, este tumor que acabamos de ver, que infiltra todo el lóbulo izquierdo del hígado, toma el contraste y realza. Ahí el contraste, ven, en la aorta, se administró por vía endovenosa. En ecografía se habla de ecogenicidad. Así podemos pasar, voy a pasar rápido. Hiperecogénico, este tumor en el riñón es hiperecogénico. Isoecogénico es este tumor que afecta al hígado, que no se ve porque tiene el mismo color, la misma ecogenicidad que el resto del hígado. Hipoecogénico es algo más oscuro. Este tumor suprarrenal, este es el riñón derecho en un corte sagital, este es en un corte longitudinal, este es el hígado por encima del riñón. Hay un nódulo suprarrenal que es hipoecogénico con respecto al hígado, es más oscuro. Y anecogénico es cuando es totalmente oscuro, no tiene ecos, como esta vejiga. En resonancia se habla de intensidad. Algo blanco es, como este tumor hepático, es hiperintenso. Algo oscuro, como la vena cava, es hipointensa. Algo de la misma densidad es isointensa y así. O sea, en radiografía, radiopaco, radiolúcido. En tomografía, densidad. En ecografía, ecogenicidad. Y en resonancia, intensidad. Para finalizar, vamos a algunos conceptos de tórax para que estén preparados para la primera práctica, que habla de esto que vamos a ver. El pilar básico de la evaluación de la radiografía de tórax es las incidencias PA y lateral. La radiografía de tórax se hace, hay 4 condiciones. La radiografía se tiene que hacer de pie si es posible. La incidencia tiene que ser posterior anterior, ya vimos por qué, hay que acercar el corazón al film para que el tamaño del corazón salga lo más real posible. Tiene que ser en inspiración profunda, de esta manera aumenta el volumen pulmonar y los pulmones se ponen más oscuros. Y la distancia tubo-film tiene que ser de 1,8 metros. Esto es lo que se llama teleradiografía. ¿Por qué? Porque al alejar la fuente de rayos X, obtenemos el mismo efecto que acercando la estructura al film. Al alejar, los tamaños en el film van a ser más reales. Esto es lo que ya vimos, que el corazón hay que acercarlo hacia la placa para que sea de tamaño más real posible. La radiografía se hace de pie si se puede. Obviamente, si el paciente no está en condiciones de ponerse de pie, se hace acostado, pero idealmente se hace de pie. En los niños hasta los 2 años se hace en decúbito.
porque el niño está más tranquilo, llora menos y no se superpone el mentón. Este es el mismo niño, en este caso colgado, como suelen hacer en los hospitales, que los cuelgan de los brazos, y en este caso acostado. Fíjense cómo los pulmones salen más voluminosos, sale mejor la radiografía. Este es el ejemplo. De esta forma se hace en un niño hasta los 2 años. Cuando el niño se puede parar, se hace ya como en los adultos. Cuando uno ve una radiografía de tórax, uno tiene que juzgar si la radiografía es buena o es mala, y para eso hay cuatro condiciones. La primera es que el paciente tiene que estar bien centrado. Vamos a ver cómo eso se ve. El paciente que está bien centrado quiere decir que un hombro no tiene que estar más cerca de la placa que el otro, tiene que estar bien recto con respecto a la placa. La inspiración tiene que ser correcta, o sea, tiene que inspirar profundamente. Vamos a ver cómo se juzga eso. Tiene que estar incluida la totalidad de los pulmones, o sea, no puede haber una parte que no se vea, y tiene que estar suficientemente penetrada. O sea, no le pueden, tiene que haber suficientes rayos X. El primer parámetro es que tiene que estar bien centrada. Esto se juzga midiendo la distancia que separa el borde interno de las clavículas de la apófisis espinosa. La apófisis espinosa está en la vértebra dorsal, por lo tanto es posterior, y las clavículas son anteriores. Si el paciente está inclinado hacia un lado, la apófisis espinosa se va a acercar más a una de las clavículas. No, va a haber una asimetría muy importante en la distancia que separa una clavícula de la apófisis espinosa con respecto a la otra. El segundo criterio es que tiene que estar bien inspirada la placa, y esto se hace comparando la altura del diafragma con respecto a las costillas. Tienen que contar, esta es la primera costilla derecha, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Cuando el diafragma toca en su tercio medio el extremo anterior de la sexta costilla en el lado derecho, decimos que la radiografía fue suficientemente inspirada, que el diafragma bajó lo suficiente con la inspiración. Si el diafragma, en vez de tocar el extremo anterior de la sexta costilla, toca el de la quinta costilla, el paciente no inspiró lo suficiente. La tercera condición es que todos los pulmones sean visibles. La cuarta es que haya suficientes rayos X como para ver hasta la cuarta vértebra dorsal. Si no se ve ninguna espinosa, faltaron rayos X, la placa va a salir muy blanca, es una placa blanda. Si se ven todas las espinosas, hubo muchos rayos X, la placa está muy penetrada. Entonces, ahí están las cuatro condiciones. Las incidencias son PA y lateral, PA y lateral. Estas son las diferentes estructuras. Después ustedes pueden ver, esta es la tráquea, la vena cava superior, los hilios pulmonares, el borde derecho del corazón, el borde izquierdo del corazón. Van a ver en la práctica todas estas estructuras. Lo más importante es que hay que ver, la radiografía no se ve en conjunto, sino se ve por partes. Yo veo primero los pulmones, después los diafragmas, después la pleura y los senos costofrénicos, después el mediastino, y así sucesivamente hasta ver. Hay que separar cada estructura una de otra. Y lo mismo para la incidencia lateral. Todo esto van a ver mejor en la práctica. Este es un concepto de campos pulmonares. Cuando tenemos una radiografía de frente, y algo se proyecta aquí, yo no sé si ese algo, esa mancha, está en el pulmón o en la piel no sé. Entonces lo que se dice es se proyecta sobre tal campo o tal otro. Para definir los campos se trazan dos líneas horizontales. Una pasa por el extremo anterior de la segunda costilla derecha, la segunda pasa por el extremo anterior de la cuarta costilla. Lo que queda entre ambas líneas está en el campo medio, lo que queda por encima está en campos superiores, y lo que queda por debajo está en campos inferiores, derecho e izquierdo. O sea, hay 6 campos pulmonares. Es muy importante remarcar que se habla de campos cuando tenemos solo la incidencia de frente. Cuando tenemos la incidencia lateral, nosotros podemos ubicar en el espacio la estructura. Si yo tengo una mancha, una opacidad en el campo inferior derecho, pero se proyecta detrás en la incidencia de perfil,
yo no hablo más de campo, sino digo que la opacidad está en el lóbulo inferior derecho, porque está acá y acá. Sin embargo, si se proyecta sobre el campo inferior derecho, pero en la lateral se proyecta acá sobre el corazón, o sea, aquí la opacidad va a estar en el lóbulo medio derecho. Ya no hablo más de campo, sino hablo de lóbulo. Ubico topográficamente la lesión. Por último, la cardiomegalia se juzga en radiología midiendo el índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico es la relación que hay entre el diámetro transverso máximo del corazón y el diámetro transverso máximo del tórax. Lo normal es que el diámetro transverso cardíaco sea menor a la mitad del diámetro transverso torácico. Por eso se dice que el índice cardiotorácico es normal cuando es inferior a 0,5. Si iguala o supera 0,5, hablamos de cardiomegalia. Este fue el último slide. Todo esto van a ver con más detalle en la primera práctica que se refiere a eso. Y nos vemos el lunes que viene.